¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido transversal por la exposición Grandes Maestros del Grabado Europeo. Esta exposición ha sido una revisión de la colección de estampas que Franz Mayer coleccionó entre 1939 y 1945. A lo largo de estos años, Franz Mayer mantuvo una comunicación vía postal con Helmut Wallach, un erudito pues muy inteligente, comprador y filántropo en la ciudad de Nueva York, que fue, digamos, el aliado de Franz Mayer para poder comprar cada una de estas piezas. El museo resguarda un importante conjunto de obras que fueron realizadas entre finales del siglo XV y principios del siglo XVIII. Este periodo es conocido como la época de oro en la historia del grabado, ya que fue un periodo en donde, de la mano del desarrollo de la imprenta de tipos móviles, vino el grabado a revolucionar, junto con el libro impreso, la cultura en Occidente. La exposición, que en otro momento podemos detenernos en sus 6 núcleos que la conforman, tiene algunos artistas que fueron especialmente del gusto de Franz Mayer. Entre ellos es, sin lugar a duda, el más importante, Albrecht Dürer, el artista más completo del Renacimiento alemán. Así es que vamos a iniciar este recorrido para poder conocer algunas de las obras más sobresalientes que el museo resguarda de este artista. Dürer fue un complejo personaje que inició su trayectoria artística como pintor. Sin embargo, se le conoce como un artista del Renacimiento, o como en la época se les decía, un uomo universale, ya que sus intereses no solamente estuvieron centrados en una disciplina. Dürer descendía de una familia de orfebres, era oriundo de la ciudad de Nuremberg. De hecho, en la colección del museo, uno de los tesoros de la biblioteca de este recinto es este volumen extraordinario al que llamamos la Crónica de Nuremberg. Es un libro de historia contado a la manera de finales de la Edad Media. El mapa que estamos ahorita apreciando es la ciudad de Nuremberg, en donde Dürer inicia su carrera, se forma primero dentro del conocimiento de la familia. De hecho, el gusto por la orfebrería, el interés por el trabajo minucioso va a heredarse en su obra plástica, y en esta misma ciudad Dürer va a iniciarse en la pintura. Como era muy común en ese tiempo, dado que Italia era uno de los centros más importantes de producción cultural, tanto en la literatura como en la filosofía, en los estudios religiosos, todas estas disciplinas que eran conocidas como los estudios humanísticos, era también uno de los principales centros de reflexión intelectual y letrada, que hicieron del arte, especialmente de la pintura, pues un territorio para el desarrollo de complejas ideas de carácter neoplatónico. Entonces Dürer va a interesarse, los invito a pasar hacia este otro grabado, va a quedar cautivado por el desarrollo que se vivía en ese momento en Italia, y va a realizar varios viajes, ¿no? Una de las características de estos uomini universali, ¿no? Hombres universales, decíamos hace un momento, era un interés intelectual que salía de un campo del conocimiento. Entonces, si bien inicia como pintor, él va a estar interesado en conocer a otros grabadores. Desde muy joven, desde 1489, Dürer sale de su ciudad natal de Nuremberg, emprende viajes, decide conocer el Alto Rin, y en esta región 2 ciudades especialmente le llamaban la atención. Por un lado Basilea y por otro lado Colmar. En Colmar él tenía gran interés en conocer a Martin Schongauer, que era otro de los importantes grabadores que iban en ese momento pues repuntando el prestigio de esta disciplina artística. Sin embargo, se entera que muere. No obstante, él llega de cualquier manera a Colmar y
algunos años más tarde, hacia 1494, emprende su primer viaje a Italia. Decíamos hace un momento, Italia era este centro en donde la cultura del Renacimiento efervescía en esa época. Y él va a visitar Venecia, ¿no? De hecho, resultado de este primer viaje a Italia va a ser una de las series que lo van a catapultar a la fama internacional ya de su época, serie a la que pertenece este grabado, un conjunto de estampas hechas sobre madera, y que todas ellas abordan distintos pasajes del Apocalipsis. De hecho, la serie es intitulada de este modo, el Apocalipsis de San Juan. En esta pieza nosotros podemos apreciar en la parte alta al ángel que está conduciendo a Juan Evangelista para que pueda ver todas las visiones que se van describiendo en el último libro del Nuevo Testamento bíblico. En esta lámina lo que podemos apreciar es cuando lo aproxima a mirar el descenso de la Jerusalén celestial, la ciudad que culminaría con el desarrollo de la historia, ¿no? Y que de alguna manera reuniría de nueva cuenta a los individuos que se hayan salvado con Dios, de acuerdo con este relato cristiano, para la eternidad. Esta serie de gilografías, como llamamos así al grabado hecho sobre madera, pues fueron realizados con instrumentos punzocortantes. De hecho, podemos muy bien distinguir la maestría técnica de Dürer, el dominio de los materiales que tiene, en los achurados, en el sombreado muy fino que logra, incluso en el manejo de distintos grosores para poder caracterizar también de este modo a cada uno de los personajes. El viaje a Italia va a influir a Dürer de distintas maneras. En primer lugar, va a conocer allí las distintas innovaciones científicas, tecnológicas, con que los pintores nutrían en ese momento su arte. Sin lugar a duda, una de las aportaciones principales que marcaron la época del Renacimiento fue el desarrollo de la perspectiva. Esta obra que aquí podemos nosotros ver lleva por nombre La Anunciación de la Virgen, ¿no? Es la representación de este pasaje del Nuevo Testamento en donde el arcángel Gabriel se acerca a María en sus aposentos. Ella está leyendo, como sugiere el fascistol, en donde apoya un libro. Es un espacio íntimo, como muy bien lo indican los cortinajes del posible dosel de su cama. Y esta composición a nosotros nos provoca, dadas las líneas de fuga y el punto de fuga que podemos reconocer más o menos a la altura de los árboles del paisaje que vemos muy en el fondo, la composición nos sugiere la tridimensionalidad propia de la perspectiva. La perspectiva podemos explicarla de una manera muy simple. Es crear en dos dimensiones la ilusión de los distintos planos de profundidad para que el ojo reconozca la tridimensionalidad, como esta estampa nos va sugiriendo, y pues esta perspectiva se logra a partir del cruce de distintas líneas, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos atención, las diagonales que conforman cada una de las dovelas de los arcos, las vigas del techo, todas ellas convergen en este punto, más o menos a la altura donde tengo ahorita ubicado el dedo, en donde encontraríamos el punto de fuga. Hoy para nosotros esto es un principio pues casi básico para la formación de los artistas que se interesan aún en la representación de la tridimensionalidad. Sin embargo, en este momento era toda una transformación. Había llevado muchos años poder llegar a estas conclusiones visuales, y no solamente la perspectiva caracterizó al arte del Renacimiento, también hubo una importante recuperación de los lenguajes del arte clásico.
De esta manera, la habitación en donde la Virgen María está ubicada, pues tiene distintas referencias al mundo romano. Desde el arco de medio punto, que ya íbamos viendo, la representación de un medallón con una mujer fuerte, que en este caso es Judith, ¿no? Una de las heroínas del Antiguo Testamento. Este recurso de medallones se hizo muy popular por influencia romana en la arquitectura del siglo XV y de alguna manera nos recuerda las escaleras, el ambiente palaciego. Nos recuerda mucho la ambientación que el propio Leonardo da Vinci había realizado previamente para una pintura que dejó inconclusa, que lleva por nombre La Adoración de los Reyes. Entonces, estas obras nos permiten muy bien comprender cómo Dürer, formado ya como un artista del Renacimiento, de alguna manera estaba encontrando estos puntos de encuentro entre la tradición clásica que estaba siendo recuperada con los temas cristianos, ¿no? Porque pues no podemos tampoco olvidar eso, ¿no? Que este movimiento cultural renacentista se da en un ambiente cristiano. Dürer va a regresar a Nuremberg y en Nuremberg se convertirá en uno de los más novedosos grabadores de su época, porque hasta su momento, prácticamente podríamos decir hasta que él apareciera en escena, los grabadores trabajaban de manera colaborativa con pintores que eran normalmente los autores de los bocetos y por otro lado con impresores que eran los dueños de las imprentas en donde pues estas láminas podían salir. Dürer para la historia del grabado va a ser pues crucial porque él simultáneamente, una vez que vuelve a Nuremberg, establecerá un taller en donde él mismo elabore los propios bocetos, ¿no? A este oficio o a esta especialidad, mejor dicho, de hacer las composiciones. Se les llamaban inventores porque concebían de cero las imágenes. Él mismo va a trasladar los dibujos a las placas, ¿no? Es decir, ejercerá propiamente el trabajo del grabado y por otro lado, él mismo se va a imprimir. Y pues de estas piezas, ¿no? Que él mismo imprima, una obra pues muy importante y que sin lugar a duda es uno de los máximos tesoros de este artista y en general de la colección de grabado del Museo Franz Mayer, es esta obra que representa a la diosa Némesis unida a la diosa Fortuna. Hace un momento platicábamos cómo Italia era un semillero de ideas filosóficas, culturales, artísticas. Y uno de los movimientos que más influencia tuvieron fue el desarrollo de la Academia Neoplatónica en Florencia. Esta academia fue promovida por los Medici, el obispo de Florencia, Marsilio Ficino, era el director de esta academia, y ahí se dedicaban a traducir a Platón del griego al latín, estudiaban los textos platónicos, escribían teología cristiana a partir de los principios platónicos y de Florencia, ¿no? Va a irradiarse al resto de Italia la influencia neoplatónica que marcará pues, prácticamente la producción literaria y artística en Roma, en Venecia y en distintas ciudades. Pues bueno, este tipo de imágenes nos permite a nosotros apreciar cómo Dürer mismo participa de esta sensibilidad renovada, pero también de un interés intelectual afín a las ideas filosóficas de la época, porque nos une de entrada a estas dos diosas. Némesis, que es la diosa encargada de premiar o de castigar, así nosotros podemos reconocer que viene con un trofeo, con una copa en la mano, pero en la otra trae, ¿no?, una brida representando premios y castigos. Sin embargo, decimos que esta imagen ensambla la representación de esta divinidad con la diosa Fortuna, ya que pisa una esfera, ya que
Esta era una solución que desde Roma en la literatura se decía que la diosa Fortuna, por ser inestable, está apoyada sobre una esfera, a veces trae un manto, ¿no? que se infla con el aire, como las velas de los barcos, ya que es inestable y va y viene como el aire que puede empujar o no a una nave. Y en la parte inferior, el paisaje que alcanzamos a ver ha sido interpretado como la ciudad de Chiusa, una ciudad que Dürer conoce a su paso por el norte de Italia en el viaje que realiza en 1494 rumbo a Venecia. En Némesis podemos nosotros reconocer el interés por la anatomía. Esta diosa monumental que veíamos de pie sobre la esfera, caminando sobre el cielo con esas nubes resueltas a manera de un paño anguloso, y la influencia también del estudio anatómico del Renacimiento italiano hará una mella en Dürer, quien interpretará y no solamente copiará esta tradición de origen italiano. En el Renacimiento fue muy común que los artistas de la península itálica voltearan a ver principalmente esculturas romanas, y de hecho era así como se extraían los distintos cánones para hablar de una proporción ideal o bien de una belleza corporal que fuese afín a principios romanos. Dürer va a ser ahí un quiebre importante porque va a entender la importancia que tiene la anatomía y los principios clásicos para esta renovación artística. Sin embargo, él mismo va a hacer una adecuación, porque el gusto en el norte de Europa, en Alemania, en Flandes, de Alemania en sí, ¿no?, de donde él provenía, pues era muy distinto. En Alemania era mucho más interesante el cuerpo de las mujeres robustas, curvilíneas, no así el de las piezas perfectas, cercanas al mármol, como la estética italiana indicaba. Y este tratado que nosotros encontramos aquí, que forma parte también de la biblioteca del Museo Franz Mayer, es uno de los testimonios en donde nosotros podemos muy bien apreciar cómo Dürer aplica un proceso analítico de reflexión sobre el cuerpo humano, donde él mismo crea un canon matemático partiendo de las distintas reflexiones de las que participa él mismo en Italia. Sin embargo, podemos muy bien apreciar esta adecuación de los estudios científico-humanísticos italianos a el gusto y la estética corporal del norte de Europa. De esta manera podemos ver cuerpos femeninos de bustos más pequeños que las caderas muy anchas, vientres abultados, y esto será también como reconozcamos los cuerpos en sus distintas obras. Dürer no solo realizó un viaje a Italia, sino fue todavía 2 ocasiones más. En 1504, 1504 inicia una querella que ahora comentaremos a propósito de esta pieza, y más tarde, en 1507, volverá de nueva cuenta a Italia. Creemos que no solo estuvo en contacto con los círculos venecianos, sino también que llegó a Roma. Sin embargo, pues Venecia será el principal punto de encuentro con los artistas italianos. Y pues esta pieza es el frontis de una de sus series más reconocidas, una de las series contemporánea incluso al Apocalipsis que vimos muy al principio de este recorrido, y contemporánea a una serie más de la que podrán ustedes también apreciar a lo largo de la exposición Grandes Maestros del Grabado Europeo otros ejemplos. Esa otra serie lleva por nombre La Pasión Grande, una serie dedicada a la Pasión de Cristo. Sin embargo, me es de gran interés mostrarles esta obra por distintas razones. En primer lugar, podemos muy bien apreciar de nueva cuenta la magistral composición de Dürer al representar a la Virgen María en una majestad amamantando al niño Jesús, sentada ella sobre la luna con una corona de 12 estrellas y con
el resplandor del sol a sus espaldas. Esta representación pues es un ensamble de dos representaciones de la Virgen, ¿no? La Virgen de la leche, el momento en que María da de lactar al niño Jesús, y por otro lado atributos provenientes del libro del Apocalipsis de San Juan, como estos símbolos astronómicos que ahora describíamos. Esta serie va a llamarnos mucho la atención porque va a ser el motivo del viaje de 1504-1505. Resulta que hasta este momento el grabado, artistas gracias como Schongauer, como Lucas Cranach y sin lugar a dudas como Dürer, empezaba a tener un lugar semejante al de la pintura o de la escultura, se estaba independizando, pero como era normal en esa época, los artistas hacían préstamos visuales de otros autores, ¿no? Entonces el grabado mismo incluso facilitó que obras inaccesibles o que nunca podían ser movidas, como los murales, se conocieran a lo largo de Europa, y que artistas pudieran tomar algunas referencias de Miguel Ángel, de Rafael, gracias a que las estampas copiaban, los grabadores, ¿no? Tomaban la copia de un mural y gracias a las estampas circulaban. Pues bueno, esto que era una práctica, por decirlo de alguna manera, de difusión de las imágenes, tuvo un evento contraproducente que afectó directamente a Dürer, y esa es la razón, decíamos, de por qué estamos platicando junto a esta pieza. Resulta que Marcantonio Raimondi era un grabador italiano que se hizo muy famoso porque gracias a él se conocieron obras de Rafael, de Miguel Ángel en muchas partes. Fue uno de esos promotores de la difusión de las imágenes, y él copió varias láminas de la serie de la vida de la Virgen de Dürer. De hecho, acá tenemos una más para que conozcamos una pieza que forma parte también de esta serie. Si ustedes observan, van a encontrar que en la parte inferior Dürer siempre firmaba con su monograma, que es una A entre cuyas patas leemos la D, y en esta serie era muy común que la incluyera en una tablillita, ¿no? Como vemos muy bien en esta pieza. El tema de esta impresión es Jesús entre los doctores del templo. Bueno, pues resulta que Marcantonio Raimondi hace copias de la serie de la vida de la Virgen de Dürer, respeta la firma, siempre pone la firma. Sin embargo, sus láminas se empiezan a vender como originales de Dürer, es decir, como que Dürer hubiera trabajado, ya fuese o en la matriz o en la impresión, y esto pues trajo grandes beneficios económicos a Marcantonio Raimondi. Dürer se entera en Nuremberg, se enoja mucho, presenta una queja ante la República Veneciana en contra de Marcantonio Raimondi, y nos importa pues también esta discusión porque de alguna manera la reproducción de las imágenes de las obras a través del grabado abrieron paso a lo que pudiéramos considerar el tatarabuelo de los derechos de autor, que hoy día pues son parte fundamental en la autoría intelectual, en la creación artística. De esta manera, pues Dürer no solamente fue un autor, un artista completo en las distintas vertientes que él cultivó, sino además fue un impulsor también de la valoración intelectual del trabajo del grabado. Espero que esta visita les haya gustado y que los motive a venir al Museo Franz Mayer a visitar grandes maestros del grabado europeo, una muestra en donde pues no solo podrán admirar las bellas obras de Dürer, sino también acercarse a los distintos artistas que fueron pasión de Franz Mayer.